escucháis? Es Oír y Callar. En Ñ Radio. Hola a todas y a todos, aquí estamos una semana más dispuestos a disfrutar de un rato de música clásica, así que estamos en tiempos de oír y callar. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva sugerencia de música clásica y os mandamos un saludo, Julia desde la mesa de sonido, Fernando desde el micrófono, a un nuevo programa de esta aventura y de esta exploración de la música clásica. Así que, como siempre, empezamos por la música escrita por mujeres. Y la compositora que vamos a descubrir en el día y en el programa de hoy es una mujer polaca llamada Grażyna Bacewicz. Esta mujer polaca vivió entre los años de 1909 y 1969. Como podréis comprobar, y en el país en el que vivió, le tocó una vida muy complicada. Grażyna Bacewicz murió en Varsovia muy pocos días antes de cumplir los 60 años, que como hemos dicho vivió entre el 9 y el 69, y perteneció a una familia de músicos, así que ella tuvo muy fácil el acceso al mundo de la música y desde luego que emprendió este acceso a la música. Empezó a estudiar violín a los 10 años. También empezó estudios de piano y unos años antes ya había coqueteado con la música y jugando con los instrumentos que tenía por casa. Siendo muy niña, ya las fechas de la Primera Guerra Mundial azotaron cruelmente su país y ya tuvo que vivir experiencias sociales y políticas que condicionaron su desarrollo cultural, su desarrollo educacional y, por tanto, su desarrollo profesional. Más adelante, y cuando ya ha terminado la Primera Guerra Mundial y comenzó a estudiar de una forma más sistemática y más ordenada, casi todos los músicos que fueron sus maestros eran de origen judío. Así que imaginaros en qué situación llegó a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que Grażyna Bacewicz pues vivió en Varsovia con gran secretismo, porque ya hemos dicho que esta herencia de sus maestros judíos le podrían causar bastantes problemas. Podemos, por tanto, adivinar que la vida musical de Grażyna Bacewicz a menudo se vio interrumpida por una vida personal y social difícil, una compleja realidad política y además unas tempestuosas fuerzas históricas que no solamente golpearon Europa, sino que golpearon concretamente su vida y su familia. Bueno, pues esta es un poco la narración biográfica y el marco histórico en el que Grażyna Bacewicz nació, creció y desarrolló pues eso, toda su vida. Vamos a empezar a conocer algunas de las partituras y de las músicas que Grażyna Bacewicz escribió y después, entre cada una de estas piezas, pues os iré contando algunas cosas más ya de su vida profesional y musical más concreta. Bueno, la primera pieza que vamos a oír de Grażyna Bacewicz es una pieza para piano escrita en el año de 1949 y que se titula Concierto de Cracovia.
El padre de Grasina Basevic era lituano y en 1920 lo que hizo, y tras acabar la Primera Guerra Mundial, fue invitar o de alguna forma procurar que su familia cruzaran la frontera entre Polonia y Lituania de una forma ilegal, porque esperaba allí encontrar un mejor futuro y una mejor prosperidad tanto de trabajo como de educación para sus hijos. Bueno, lo cierto es que la familia cruzó esta frontera y se fueron y se asentaron a vivir en Lituania, donde Grasina Basevic todavía era muy joven, era prácticamente una niña, una adolescente, y bueno, estaba desarrollando y empezando sus estudios musicales. Ella esperaba y tenía esa ilusión de poder trabajar en las principales ciudades y en los principales teatros, pero la verdad es que no tuvo suerte. Nadie aceptó las solicitudes tanto para estudiar como para tocar y trabajar en el mundo, dentro del mundo de la música en Lituania, así que por el bien de la carrera musical de Grasina Basevic, que eso sí, Grasina Basevic tenía muy claro que su futuro era la música, pues como decíamos, por el bien de su carrera musical, Grasina Basevic decidió volverse a Polonia. Y allí, en este periodo entre guerras, ¿no? entre ese final de la Primera Guerra Mundial, su aventura lituana y la vuelta otra vez a Polonia, pues fue completando su formación musical y su formación cultural. Así que tenemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Grasina Basevic ya había formado su propia familia y estos habían decidido quedarse en Varsovia, donde de alguna manera participaron en los movimientos clandestinos que se esforzaban por mantener viva la cultura polaca a pesar de la ocupación nazi. Después del levantamiento de Varsovia, toda la ciudad, como podríamos recordar, no toda la ciudad fue destruida edificio por edificio, y una vez más la familia Basevic pues tuvo que levantar el hato, ¿no? Como podríamos decir aquí, tuvo que levantar su casa, tuvo que levantar su hogar y huir de esa sociedad tan desolada y tan destruida con su hija Alina, que tan solo tenía 2 años. Esta situación le supuso una salvaguarda, porque fueron retenidos, cuando abandonaron Polonia, fueron retenidos por el ejército nazi y no fueron deportados a un campo de trabajo forzados precisamente por eso, porque tenían una hija de 2 años. Bueno, pues luego continuó un poco su vida dentro de Polonia, otra vez, donde comenzó sus estudios de composición y donde también continuó y perfeccionó sus estudios de violín. Luego diremos que Grasina Basevic fue una grandísima intérprete del violín y que profesionalmente se desarrolló de una forma magistral con el violín. Y antes de contaros alguna cosa más sobre el violín de Grasina Basevic, vamos a oír una nueva obra compuesta en el año de 1946, que es un capricho para violín y piano.
En 1928, Grasina Basevic continuó, bueno, más que continuó, digamos que se diplomó con sus estudios musicales. Fijaros que nació en 1909, así que apenas tenía 19, casi 20 años, y ya se diplomó en Varsovia con sus estudios musicales. También emprendió estudios de composición y de estos estudios se graduó en el año de 1932. Después de graduarse, lo que haría sería marcharse a París a tomar clases ¿con quién? ¿Quién iba a ser la profesora de Grasina Basevic en París? Pues la profesora que hemos hablado infinitas veces de ella, Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, pues fue como profesor de casi todos los grandes músicos europeos del siglo XX, pues también fue la profesora de Grasina Basevic. Con Nadia Boulanger estudió y gracias al apoyo que tuvo de dos grandes compositores polacos que en el siglo XX han sido y que también tuvieron contactos no solamente con ella, sino con el mundo parisino, ¿no? Estos dos compositores son Karol Szymanowski y Penderecki. Son compositores que de Penderecki hemos oído alguna pieza suya breve y también en el futuro le dedicaremos algún programa. Es un compositor del siglo XX importantísimo. Bueno, al mismo tiempo que su carrera como compositora, se desarrolló su carrera como instrumentista. Como he dicho, era una instrumentista del violín muy notable. Toda esta carrera llegó hasta el año 1950, porque se desarrolló profesionalmente en el violín, pues por ejemplo, tocando en bastantes orquestas europeas, y entre el año 36 y 38 fue, por ejemplo, la primera violín de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia. Allí fue donde, además de ganarse la vida tocando el violín en estas orquestas profesionales, fue donde sus composiciones empezaron ya también a tener cierto renombre, ¿no? A pesar de que ya había tenido sus estudios de composición y se había diplomado, etcétera, pero sus composiciones todavía no eran muy conocidas. A partir de ese momento ya fueron cada vez más conocidas. ¿Y qué es lo que pasó entonces con su carrera musical en este momento? Bueno, pues que en el año de 1954 tuvo un accidente de coche por el que se vio imposibilitada de continuar su carrera con el violín, ¿no? Se estropeó de alguna forma su anatomía, las manos, y no pudo seguir tocando el violín, así que a partir de ese momento se dedicó por entero y en cuerpo y alma a la composición. Bueno, vamos a seguir escuchando músicas de Grasina Basevic y ahora una composición que la hizo en el año de 1947. Del cuarteto de cuerda número 3, que tuvo varios cuartetos, pues vamos a oír este movimiento que es muy característico. Es el tercer movimiento y tiene un aire vivo.
Bueno, como vamos a poder, bueno, no, iba a decir cómo vamos a poder comprobar, pero realmente no lo vamos a poder comprobar tanto, porque lo que iba a decir es que la obra de Grasina Basevic está llena de elementos folclóricos, pero esto es algo que hemos aprendido en los manuales musicológicos de la época, porque, claro, nosotros no conocemos la música folclórica de Polonia, ¿no? De una forma tan minuciosa como para poder distinguir estos elementos folclóricos. Pero bueno, baste saber que el elemento folclórico también era un elemento importante en la inspiración de la música de Grasina Basevic. Así que también podemos decir que Grasina Basevic ha sido la compositora polaca, desde luego, más versátil y más exitosa del siglo XX. Su catálogo incluye obras de todo tipo, ¿no? Para instrumentos solos, para instrumentos en formación de cámara, para obras para orquesta, etcétera, ¿no? Así que, bueno, hemos hecho un breve repaso por la vida de Grasina Basevic y por las obras de Grasina Basevic, que nos sirven como introducción a lo que es la música de esta descomunal compositora, y que es muy poco conocida en la actualidad, pero que, como estáis pudiendo comprobar, tiene una calidad inmensa, ¿no? Luego ya, en otro programa más adelante, oiremos alguna obra más de Grasina Basevic, porque de luego tiene un catálogo muy amplio. Así que, bueno, vamos a relatar ya tan solo cómo acabó la vida de Grasina Basevic, que para no ser menos con el resto de su vida, pues también fue un poco trágico. Y es que en el año de 1969 hizo un viaje a Armenia, un viaje de trabajo de sus obligaciones musicales y artísticas, y en Armenia contrajo la gripe. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que tenía una agenda muy apretada durante este año de 1969 en Armenia. ¿Y qué es lo que hizo? Pues tomó muchísimos antibióticos para poder salir pronto de esa gripe y cumplir con su agenda. Pero ¿qué es lo que le pasó? Bueno, pues que los antibióticos tuvieron en su cuerpo el efecto contrario al que ella buscaba. En vez de curarla rápidamente, lo que hicieron fue debilitarla de tal manera que esta gripe acabó con su vida, ¿no? En el año 1969, y como habíamos dicho, unos pocos días antes de cumplir los 60 años. Así que, bueno, esta es a grandes rasgos la vida y la obra de Grasina Basevic, y vamos a terminar con este primer acercamiento que tenemos a su música con una obra para orquesta. Hemos oído una obra para instrumento solo, para piano, hemos oído una obra para violín y piano, hemos oído una obra para cuarteto de cuerda, y ahora vamos a oír un ejemplo de una obra para orquesta. Es una obra que compuso en el año 1943 y es su obertura.
Bueno, y una vez escuchada esta música de Basevic, que como habéis podido comprobar tiene una calidad y una fuerza orquestal impresionante, ¿no? Pues nos despedimos de momento de esta compositora, a la que sin duda vamos a volver en alguna ocasión para oír alguna obra suya más, y vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa de hoy, que se lo vamos a dedicar a la música de Maurice Ravel. Y esta música que vamos a oír, que estamos oyendo y que seguiremos oyendo un poco de fondo mientras os cuento qué es lo que vamos a oír de Ravel, pues es el minueto a propósito del nombre de Haydn. Es una obra de cámara muy exquisita de Ravel. A Ravel ya lo conocimos hace algún tiempo en uno de nuestros programas y hoy vamos a volver sobre su música. Vamos a hacer un breve recordatorio. Es un hombre que vivió a caballo entre el final del siglo XIX y el principio del XX, concretamente entre el año 1875 y 1937. Como decíamos, es un compositor francés, de esta época en la que os he referido, y que por tanto se vincula a la corriente estilística del impresionismo. Además tiene caracteres neoclásicos y también expresionistas. Es una de las últimas expresiones del romanticismo musical. A Ravel se le ha reconocido siempre como el gran maestro de la orquestación. Además de ser un excelente compositor, era un hombre que orquestaba, ¿no?, que es una técnica dentro de la composición, hacía unas orquestaciones muy sobresalientes. Y entonces Ravel no solamente se ha distinguido por sus composiciones, sino por hacer orquestaciones de músicas de otras personas con mucha calidad. Por ejemplo, en nuestra serie de programas conocimos una que es quizá la más famosa, ¿no?, que es Los cuadros de una exposición, de Mussorgsky. Bueno, y la pieza o partitura u obra musical que vamos a conocer hoy de Ravel es una también bien conocida, titulada Le Tombeau de Couperin. Es, bueno, traducido La tumba de Couperin, que es un compositor barroco francés, y que lo que hace Ravel con esto es hacer un homenaje a este compositor. No solamente a este compositor, sino a esa época, ¿no? Ravel lo que hace con esta obra es homenajear la época barroca y en concreto la época barroca francesa. La palabra tombeau es, desde luego, hace referencia a eso, ¿no?, hacer un homenaje, ¿no?, haciendo referencia a la tumba, ¿no?, a donde están reposando los restos y los recuerdos de aquello que queremos homenajear, ¿no? El compositor elegido por Ravel es Couperin, claro, es bien claro, ¿no?, porque era el máximo exponente de la música barroca francesa. Y desde luego, bueno, pues todo esto hace que Ravel pues ideara componer una partitura en este sentido, ¿no?, en homenaje a este sentido. Ravel primero compuso esta partitura para piano, la pensó como una suite para piano, así que entre los años de 1914 y 1917 Ravel fue componiendo esta partitura, ya como decíamos, para piano, coincidiendo además con una época en la que él estaba enfermo, ¿no? Cuando hablamos de Ravel la primera vez ya dijimos que también era un hombre de salud frágil y además estaba enfermo habiendo participado como colaborador, ¿no?, en el ejército francés en la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues en una época en la que estaba enfermo y en la que estaba convaleciente, bueno, pues empezó a idear esta partitura, que como digo, la empezó a componer como una suite para piano y que estaba compuesta por 6 números. Lo que pasa y lo que vamos a escuchar ahora en el programa de hoy no es esta suite para piano, sino es una posterior versión que el propio Ravel hizo, no de los 6 números, sino 4 números de esta suite, pero ya arreglados para orquesta, es decir, él mismo hizo una versión orquestal de la partitura que en principio pensó para el piano. El estreno de esta versión orquestal se produjo el 11 de abril de 1919.
y, bueno, tuvo, como podréis imaginaros, un tremendo éxito. Bueno, como decíamos, la conjunción de esta música tomada de las fuentes barrocas francesas y aportado las técnicas y las armonías propias del impresionismo y del expresionismo, y además con una técnica de orquestación magistral como es la que él tiene, bueno, pues da como resultado esta obra que, como vais a oír, pues es una obra deliciosa de oír, y además es una obra que seguramente os va a resultar conocida, ¿no? Algunas de las melodías y algunos de los momentos de esta obra se han utilizado mucho, ¿no? En muchas cosas, ¿no? En eventos, en películas, en anuncios, en todo tipo de montajes en musicales y de vídeo, etcétera, ¿no? Es una música muy utilizada por la gran calidad que tiene. Y bueno, y sin más, lo que vamos a hacer es empezar ya a explicaros qué es lo que vamos a oír, y como ya había dicho, lo que vamos a oír es la suite de la Tombeau de Couperin, pero para orquesta, es decir, en 4 movimientos. Y el primer movimiento es el llamado preludio, ¿no? La versión orquestal tiene el mismo tiempo indicado que la versión para piano. Y me explico. En la versión para piano, Ravel indicó que la velocidad a la que había que tocar la obra era a negra con puntillo igual a 92. Y la versión para orquesta le puso exactamente la misma velocidad, cosa que no es quizá muy ortodoxo, porque no es lo mismo aguantar una velocidad determinada con un instrumento solo que con una orquesta, ¿no? Las cosas son, como podréis comprender, bien diferentes. Pero Ravel tenía una clara intención de que la orquesta tenía que tener la misma inercia que el piano, tenía que arrastrar esa misma velocidad y tenía que tener esa misma frescura. Es más difícil para la orquesta mantener esta velocidad que para un instrumento solo, pero Ravel, consciente y sabiendo de esa dificultad, pues lo puso, porque lo que quería conseguir era efectivamente eso, ¿no? Que la orquesta tuviese esa energía y esa ligereza, ¿no? Cosa que consiguió, desde luego. El elemento principal de este primer movimiento, de este preludio de la Tombeau de Couperin, es la sección de cuerdas en las que clarinete y oboe se van entremezclando y van haciendo de una forma imitativa los temas. Y todo esto está sazonado, podríamos decir, con el pizzicato de las cuerdas, que lo que hacen es hacer una equivalencia acústica sonora parecida a la que se produce cuando se golpean las cuerdas del piano, ¿no? Cuando se dejan resonar las cuerdas del piano, una vez que que los martillos del piano han golpeado las cuerdas, se produce una sonoridad que es la que Ravel quería imitar con este efecto orquestal, y lo que hace es utilizar la técnica del pizzicato en las cuerdas, mientras, como decíamos, oboe y clarinete se encargan de hacer los temas principales. Bueno, sin más, vamos a oír este primer movimiento.
El segundo movimiento de esta suite, titulada La Tombeau de Couperin, es una Forlán. Es una dualidad que aquí Ravel lo que hace es imitar esta dualidad que se produce también en el barroco entre el ripieno y el sciolli, ¿no? Es una cosa que explicamos cuando hablamos de los concerto grossi de Corelli. Bueno, el ripieno, que es la parte que hace el tutti, por decirlo así, es decir, que hacen todos los instrumentos, y la parte solista, en la que se encargan uno o varios instrumentos de hacer los temas solistas. Bueno, pues esta dualidad entre todos y los solistas, entre el ripieno y los solisti, bueno, pues aquí Ravel lo hace también también de una forma análoga. El ripieno lo van a hacer las cuerdas, todos los instrumentos de cuerda, es decir, violines, violas, violonchelos y contrabajos, y los solistas, una vez más, se lo va a encargar a los instrumentos de viento, madera, es decir, a flautas, oboes, corno inglés, clarinetes y fagotes. Aquí, una vez más, el oboe va a tener el carácter más protagonista dentro de los instrumentos de madera. Es decir, todos los de madera van a hacer solos, pero el oboe va a ser más protagonista que ellos. Y la imitación de la pieza de piano original, aquí Ravel vuelve otra vez con la alternancia entre las cuerdas y los pizzicato de las cuerdas para imitar el sonido del piano. Pero aquí, además, va a introducir un elemento técnico más, y es la utilización de los armónicos. Los armónicos, que es una forma peculiar de sacar el sonido de los instrumentos de cuerda, pues es una de las técnicas que va a utilizar. Además, podremos oír también cómo el arpa forma parte también y va a ser protagonista en algunos de los momentos. Bueno, pues vamos a oír este segundo movimiento.
El tercer movimiento de esta suite es un minueto y aquí nuevamente el oboe se encarga de ser el instrumento protagonista, en este caso acompañado por el resto de los instrumentos de viento, ya no por la cuerda. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que hace Ravel en este momento, o sea, en este número, en este movimiento, es imitar el sonido del piano, pero otra de las características del sonido del piano. Aquí ya no nos vamos a fijar tanto en cómo los martillos golpean las cuerdas del piano, sino en la otra característica del piano. El piano tiene una gran caja de resonancia y entonces cuando cuando se pronuncia, o sea, cuando se toca un acorde o unas notas sobre las cuerdas del piano, entonces y se abren todas las cuerdas para que resuene todos los armónicos y todo esto, bueno, pues ese momento de resonancia, esa reverberancia de sonido que se produce dentro de la caja de resonancia del piano, es lo que Ravel va a tratar de imitar aquí, esto sí, con los elementos técnicos dentro de los instrumentos de cuerda, es decir, el oboe como protagonista y el resto de los instrumentos de viento, perdón, que he dicho antes de cuerda, el resto de los instrumentos de viento con sus elementos técnicos para imitar este sonido. ¿Y por qué hace esto? Bueno, pues porque en este momento son los instrumentos de cuerda cuando los que van a encargarse de las melodías principales, ¿no? Bueno, es como un todo junto, ¿no?, que va a hacer aquí Ravel en este movimiento minueto, que por tanto tiene ese aire característico y saltarín de los minuetos.
Y el cuarto y último movimiento de esta suite es un rigodón. Aquí Ravel lo que hace es un contraste dinámico extremo en la técnica de orquestación. Es decir, utilizando el carácter festivo que tiene de por sí el aire del rigodón, pues lo que hace es, como decíamos, es crear un ambiente orquestal sencillo al mismo tiempo, ambiguo en su sencillez, porque va desde los contrastes más sencillos y dinámicamente menos trascendentes hacia pues unos contrastes donde, por ejemplo, el cierre festivo lo hace con una orquestación masiva llegando a los fortísimos, ¿no? Es decir, que vamos a tener contrastes desde lo menos hacia lo más, ¿no? Es una técnica que la ha utilizado en este movimiento, pero que en el resto de la suite no la ha utilizado, ¿no? Es una forma también diferente de cerrar esta suite de una forma grandiosa y a la vez festiva. Y esta ha sido la obra que hemos presentado de Ravel, la Tombeau de Couperin, y bueno, esperamos que os haya gustado. Esta Tombeau de Couperin es un homenaje, desde luego, como decíamos, grandioso, ¿no? Podríamos calificarlo así, a la música francesa y concretamente a este autor barroco francés, pero también es para Ravel y para el resto de la humanidad es una síntesis perfecta de cómo, utilizando elementos de épocas anteriores, se puede crear algo nuevo e innovador, ¿no? Esto es un claro ejemplo, ¿no? que Ravel nos hizo en los años 20 del siglo XX. Bueno, pues esperamos que sigáis escuchando este programa nuestro y estas nuevas sugerencias que os hacemos cada semana, y os emplazamos a la próxima semana a escuchar un nuevo programa de Oír y Callar aquí en Ñ Radio. Adiós.